La noticia llegó sin previo aviso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistiría a una misa en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara. Era el 14 de junio de 2025, un sábado tranquilo, de esos en que los fieles mayores llegaban temprano con su rosario y los niños correteaban entre las bancas antes de que comenzara la Eucaristía. Pero ese día, todo cambió. Rosario, la incansable colaboradora del padre José Valdés, fue la primera en recibir la llamada de la Secretaría de Gobierno. Querían que la visita fuera discreta, sin cámaras, sin protocolo. La doctora Sheinbaum solo quiere escuchar una homilía, dijeron. Nadie entendía. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué ahora? José no pidió explicaciones. Solo asintió y dijo, si viene a orar, que se le dé la mejor banca, la que más cerca esté del altar. La comunidad, aunque sorprendida, no hizo alboroto. Algunos murmuraban con recelo, otros veían esperanza. Lo cierto es que a las 11:00 am, una camioneta oscura se detuvo frente al templo. La presidenta descendió sola, con vestido sobrio, sin guardaespaldas visibles. Saludó con una inclinación de cabeza y entró al templo como una más. Se sentó en la primera fila, a la izquierda del altar, justo donde la luz del vitral caía con fuerza sobre el rostro de quien se atreviera a mirar hacia arriba. La misa comenzó puntual. José vestía su casulla verde, sencilla. No hizo alusión a la presencia de la mandataria. No cambió su tono. No buscó aplausos. Pero antes de continuar, si este tipo de historia toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí no hay ficción, hay verdad. Y en un mundo lleno de ruido, necesitamos más voces que hablen desde la fe. Tu suscripción mantiene viva esta misión. Durante la lectura del Evangelio, todo parecía normal. Pero cuando José subió al ambón para la homilía, el ambiente cambió. Hoy, comenzó, celebramos la memoria de aquellos que escucharon el llamado de Dios, no desde la comodidad del poder, sino desde el quebranto del alma. Sin mirar directamente a Sheinbaum, sus palabras comenzaron a acariciar y a confrontar. Hay quienes creen que el poder da sentido, pero el poder sin compasión, sin verdad, sin servicio, no es más que una carga vacía. Y a veces, los que más arriba están son los que más necesitan escuchar que también son hijos, no dueños del pueblo. El silencio era absoluto. Claudia permanecía quieta, pero su mirada ya no era la misma. El leve parpadeo de sus ojos parecía contener algo más que concentración. José continuó, esta iglesia no juzga, pero tampoco calla. Y si un alma se acerca con sinceridad, entonces todo el cielo se abre para recibirla. Fue ahí cuando sucedió. Claudia bajó el rostro y una lágrima resbaló por su mejilla. Rosario lo vio. Martín, el joven del grupo de liturgia, también. Y los feligreses, poco a poco, dejaron de ver a la presidenta y comenzaron a ver a una mujer herida, sentada frente al altar. José cerró su homilía con una frase que se clavó como fuego. No venimos a servirnos de la fe, venimos a que la fe nos sirva para arrodillarnos ante la verdad. La misa continuó, pero ya nada era igual. El 15 de junio de 2025, desde las primeras horas del día, los teléfonos de la parroquia no dejaron de sonar, no por curiosos ni periodistas. Eran mensajes de otras diócesis, de sacerdotes, de religiosas, de ciudadanos que de algún modo se habían enterado de lo ocurrido la mañana anterior. La imagen de Claudia Sheinbaum llorando en silencio frente al altar había recorrido los corazones. Aunque no existiera registro gráfico, no había video, no hubo fotos, pero todos hablaban de ello. Rosario, abrumada por la cantidad de mensajes, le entregó a José una pequeña libreta donde anotaba a mano las llamadas que no podía devolver. Padre, ¿usted se dio cuenta de que lloraba? José, en silencio, asintió. No me miró, pero el espíritu sí. Ese mismo domingo a las 6 de la tarde, Claudia Sheinbaum regresó, sin aviso, sin protocolo.
Vestía una blusa blanca sencilla, con el cabello recogido y el rostro visiblemente distinto. Entró por la puerta lateral, se sentó en la misma banca de la mañana anterior y esta vez llevaba algo en las manos, un pequeño cuaderno negro. José la vio llegar desde la sacristía, no se alteró, celebró la misa como siempre. Pero al terminar, antes de despedir a los fieles, dijo algo inesperado. Hoy, después de la bendición, esta parroquia se quedará en silencio. No habrá música. No habrá charla, solo silencio, porque cuando Dios toca un alma, hay que dejar espacio para que responda. La bendición final fue breve. Los feligreses comenzaron a salir en silencio, pero Claudia no se movió, permaneció sentada. Rosario se le acercó con delicadeza. ¿Desea que le prepare una sala, doctora? Ella negó con la cabeza. Solo quiero sentarme aquí, un rato más. Rosario se retiró. José, ya sin casulla, volvió a entrar al templo. Se sentó en la banca opuesta sin decir palabra. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Finalmente Claudia rompió el silencio. Nunca imaginé que una homilía pudiera doler tanto. José no respondió, solo la miró con compasión. No sé por qué lloré, continuó ella. O tal vez sí lo sé, pero me duele admitirlo. No tiene que explicarme nada, dijo José. No vine a escuchar respuestas, solo a acompañarla. Ella asintió. Sacó el cuaderno de su bolso, lo abrió y comenzó a leer en voz baja. Rosario, desde lejos, apenas alcanzó a ver que algunas páginas estaban ya escritas. Esa noche, antes de irse, Claudia se acercó al altar vacío. Tocó el mármol con la punta de los dedos y dijo en voz baja: «Padre, ¿puedo volver mañana? Puede volver siempre que lo necesite. Aquí nadie pregunta por qué». Y se fue, sin comitiva, sin anuncio, sin prensa. Pero la noticia ya había germinado en el alma del pueblo, porque cuando un corazón poderoso se dobla, el cielo se inclina también. El 16 de junio de 2025, cuando el sol apenas comenzaba a dorar los muros de la parroquia, Claudia Sheinbaum ya estaba sentada en la última banca, sola, con su cuaderno negro entre las manos. No vestía como presidenta, no caminaba como figura pública. Tenía el andar de alguien que buscaba algo que no sabía cómo nombrar. Rosario la vio llegar. No se sorprendió. Simplemente dejó encendida una vela más en el altar lateral, como quien entiende que ciertas visitas no necesitan bienvenida, sino silencio. José entró a la iglesia después de su oración matutina. Se detuvo al verla, no por protocolo, sino por respeto. Caminó hacia el confesionario, se sentó detrás del biombo y dejó la puerta abierta. No había fila, no había confesión programada, pero el gesto hablaba, y Claudia lo entendió. Se levantó lentamente con el cuaderno en las manos y se arrodilló. No fue una confesión formal, fue un desahogo, lento, doloroso, profundo. Padre, hay decisiones que aún me pesan, firmas que se estampan por razones políticas, pero que a la noche no me dejan dormir. A veces no sé si sirvo al pueblo o si me he convertido en rehén de él. José no interrumpió. Usted habló de compasión y me di cuenta de que la perdí hace tiempo. Me acostumbré a firmar papeles sin mirar los ojos de quienes los sufren. Me volví técnica, precisa, fría, y ayer, por primera vez en años, me vi desde afuera y no me reconocí. ¿Qué quiere que le diga yo?, preguntó José con voz serena. ¿Qué me puede decir un hombre que vive entre estas paredes, sin cargos, sin escoltas, sin poder? José guardó silencio unos segundos, luego respondió: que el poder solo sirve si está al servicio de los rotos, y que si sus decisiones no la dejan dormir, quizás aún queda esperanza, porque los muertos por dentro ya no sienten. Claudia soltó una lágrima, luego otra. Cerró el cuaderno con fuerza y lo abrazó contra el pecho. Padre, ¿puedo dejarle esto? ¿Qué contiene? Dudas y oraciones, a mi manera, pero escritas con el alma.
José lo tomó con ambas manos y lo colocó en el altar lateral, junto a la vela encendida. Aquí no guardamos secretos, guardamos heridas que aún sangran, y si las trae aquí, entonces ya no están solas. Esa tarde, en Palacio Nacional, nadie supo por qué la presidenta canceló 3 reuniones, ni por qué pidió que no la buscaran hasta el día siguiente. Solo ella sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de dar órdenes para comenzar a escuchar. Esa noche en su despacho José abrió el cuaderno, no para curiosear, sino para orar sobre él. Leyó frases sueltas sin juzgar. ¿Dónde se me perdió la ternura? ¿Qué hago con los rostros que ya no veo? ¿Se puede gobernar sin olvidar a Dios? Cerró el cuaderno, besó la tapa y murmuró: que el Espíritu Santo haga en ella lo que nosotros no podemos. El 17 de junio de 2025, la agenda oficial de la presidencia marcaba reunión privada con líderes comunitarios en Jalisco. Pero el equipo de comunicación no tenía fotos, ni cronograma, ni discursos preparados. Porque la verdadera reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum ese día no fue con empresarios ni con políticos, fue con los voluntarios anónimos de una parroquia. Llegó a las 11 de la mañana, vestida con sencillez. Esta vez no entró por la puerta lateral, sino por la trasera, la que da al pequeño comedor comunitario donde cada día se sirven platos de arroz y pan a quienes no tienen cómo pagarlos. José la esperaba allí, de pie, con un delantal blanco amarrado sobre su sotana. Hoy no hay misa, presidenta. Hoy hay servicio. Ella no replicó. Se arremangó la blusa, se lavó las manos y preguntó: ¿dónde comienzo? Rosario le pasó una bandeja de tortillas calientes. Aquí, sirviendo como todos. Durante 2 horas, la mujer más poderosa del país llenó platos, lavó cucharas, limpió mesas. Ningún medio lo registró, ninguna nota salió al respecto. Pero los ojos de los voluntarios lo vieron y eso bastaba. Uno de ellos, una mujer llamada Teresa, de rostro curtido por el sol, le dijo sin rodeos: doctora, no la juzgo, pero qué bueno que haya venido, porque muchos de nosotros sentimos que ustedes no pisan la tierra desde hace años. Claudia bajó la mirada. Tiene razón, me alejé, pero quiero volver. José, al escuchar eso, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Volver no es un acto, es un camino. Hoy ha dado un paso. Al terminar, la presidenta se sentó en el atrio, exhausta, con el cabello despeinado y las manos marcadas por el trabajo. José se sentó a su lado. No hablaron mucho, solo compartieron pan y silencio. ¿Por qué no la juzga, padre?, preguntó de pronto. Usted podría hacerlo, tiene motivos. José respondió sin mirarla: porque he aprendido que a veces los que más daño causan son los que más heridos están. Y Dios no nos pide castigar, nos pide curar. Ella se cubrió el rostro con las manos. No sé si merezco una segunda oportunidad. No se trata de merecerla, dijo José. Se trata de estar dispuesta a recibirla. Aquella tarde, Claudia pidió que nadie la escoltara de vuelta. Caminó sola hasta la esquina, donde un coche común la recogió. Esa noche, Rosario encontró al padre José en la capilla, con la vela de siempre encendida junto al cuaderno negro. ¿Cree que cambiará, padre? Ya está cambiando. Nadie parte el pan con los pobres y vuelve siendo el mismo. El 18 de junio de 2025, la iglesia permanecía en penumbra cuando Claudia Sheinbaum volvió a cruzar sus puertas, esta vez al amanecer. No había misa programada, no había nadie más, salvo el sonido lejano de las escobas de Rosario limpiando el atrio. La presidenta caminó hasta el altar lateral, se arrodilló frente al sagrario y encendió la vela que el padre José solía mantener viva junto al cuaderno negro. Sacó una hoja doblada del bolsillo de su abrigo, la colocó frente a la custodia y susurró: no vengo a buscar consuelo, vengo a buscar dirección. José la observaba desde el fondo del templo, sin interrumpir. Dejó que el momento se desarrollara en su propio ritmo. Al cabo de un rato,
caminó hacia ella y se sentó en la banca más cercana. ¿Puedo leerla?, preguntó señalando la hoja. Claudia asintió, pero con voz temblorosa dijo: «Solo si me promete que no va a responder como sacerdote». José sonrió suavemente. «Le responderé como hombre que también se ha sentido perdido». La nota tenía una sola frase: «¿Y si no puedo reparar lo que he hecho?». José leyó, la dobló con cuidado y la guardó junto al cuaderno. Luego se recostó en la banca, mirando el techo de madera con ojos tranquilos. Hay heridas que no se cierran con actos, sino con presencia. A veces no se repara, se acompaña, se abraza, se entrega. «Pero yo firmé cosas, José», dijo ella bajando la voz. «Leyes, reformas, órdenes que cambiaron vidas, y no siempre para bien. Y Jesús también fue clavado con órdenes firmadas por otros», respondió. «No vino a condenarlos, vino a redimirlos». Hubo un largo silencio. Después, Claudia preguntó: «¿Usted cree que aún puedo servir a México con las manos limpias?». José pensó unos segundos y dijo: «Servir no es tener las manos limpias, es tener las manos heridas, pero abiertas». Claudia se cubrió los ojos. No lloraba como la primera vez, era distinto. Era como si por fin algo dentro comenzara a aflojarse. Una capa, una armadura, una estructura interior que la había protegido demasiado tiempo. En ese momento, Rosario entró con un mate y pan. Lo colocó en una bandeja sin decir palabra y se retiró. Claudia sonrió por primera vez en días. «Creo que esta es la primera vez que me siento bienvenida en un lugar desde que asumí la presidencia. Aquí nadie entra como autoridad», dijo José. «Aquí todos somos buscadores». Antes de marcharse, Claudia volvió al altar, se inclinó y dejó otra nota junto al cuaderno. Esta vez no dijo su contenido. José no preguntó, pero al leerla más tarde sintió un estremecimiento. «No sé si fui elegida por el pueblo o por mi propia ambición, pero hoy, Señor, quiero que seas tú quien elija por mí». Esa noche, José escribió en su diario: «Cuando el poder se convierte en plegaria, el cielo se inclina, y lo que era control comienza a ser entrega». El 19 de junio de 2025, el rumor ya había comenzado a expandirse más allá de Guadalajara. Funcionarios de bajo perfil en Ciudad de México hablaban con recelo: «La presidenta ha desaparecido». Los medios, sin tener imágenes ni declaraciones, comenzaban a especular. Pero la verdad no estaba en oficinas ni palacios. Estaba en la capilla humilde de una parroquia, donde Claudia Sheinbaum pasaba su cuarto día consecutivo buscando a Dios y a sí misma. Aquel miércoles llegó sin escoltas. Caminó desde una calle lateral, vestida con un suéter azul oscuro, sin maquillaje, sin reloj. Llevaba en las manos una pequeña cruz de madera, la misma que José le había entregado discretamente al final del servicio comunitario 2 días antes. «Hoy no vengo a hablar», dijo al entrar, «vengo a decidir». José no hizo preguntas. Solo la acompañó hasta la capilla del Santísimo, donde la custodia brillaba débilmente con la luz de una vela encendida. Claudia se arrodilló y permaneció ahí durante horas, sin moverse, sin distracciones. Mientras tanto, Rosario organizaba la cocina como cada día. Pero al verla entrar por la puerta lateral, dejó de cortar las zanahorias y se quedó quieta, con las manos sobre el mármol. «¿De verdad cree que cambiará, padre?», preguntó al pasar junto a José. «No lo sé, pero hay lágrimas que no regresan vacías», respondió. «Y ella ya no llora como al principio. Ahora, cada lágrima parece una confesión». A las 3:00 p.m., Claudia se levantó. Caminó hacia la sacristía y pidió hablar con el sacerdote a solas. Se sentaron en la oficina, sin papeles, sin asistentes. «Padre, quiero renunciar». José la miró sin parpadear. «¿A qué?». «A la imagen que he construido, al poder que ya no entiendo, a las decisiones que firmo sin convicción, a la distancia que me separa de la gente y de Dios».
José guardó silencio largo. ¿Y qué vendrá después? No lo sé, solo sé que no puedo seguir si no vuelvo a ser persona. Entonces no renuncie, entréguese. No huya de lo que fue, pero camine hacia lo que puede ser. Ella asintió. Luego sacó su celular, lo colocó sobre la mesa y lo apagó. Lo dejó ahí, como quien deja un arma. Hoy quiero que nadie me encuentre, ni mis asesores, ni mis críticos, solo él. José se puso de pie, fue hasta el altar, tomó el cuaderno negro y se lo entregó. Escriba, presidenta, no para explicar, sino para vaciarse. Y cuando termine, entréguelo, porque a veces Dios habla en lo que escribimos con lágrimas. Claudia pasó la tarde en una banca solitaria, escribiendo, página tras página, a solas, a conciencia, a rodillas. Al caer la noche, dejó el cuaderno sobre el altar, junto a la cruz de madera. Aquí estoy, Señor, sin títulos, sin mandato, solo yo, como tu hija. José, en su diario, anotó, hoy no llegó una política, llegó una mujer rota y se fue una mujer libre. El poder más grande no es el que se conserva, es el que se rinde a los pies del Altísimo. El 20 de junio de 2025, el nombre de Claudia Sheinbaum volvió a ocupar titulares, pero no por una reforma, ni por una gira internacional, ni por una cumbre política. Las redes sociales se inundaron con un único dato desconcertante. La presidenta llevaba 4 días sin aparecer en ningún acto público. En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, sin embargo, su presencia era constante, aunque invisible para el mundo. Esa mañana, a las 6, Claudia volvió a tocar la puerta lateral. No llevaba bolso, ni teléfono, ni documentos. Solo un pañuelo blanco en el bolsillo y un semblante más liviano. Rosario fue quien abrió. Buenos días, doctora. Ya no me llames así, Rosario. Hoy solo soy Claudia. Rosario asintió sin responder. La dejó entrar y le indicó el rincón donde cada mañana, desde el lunes, encendía su vela. El padre José ya está en el comedor, ayudando a servir los desayunos. Claudia sonrió. Caminó hasta allí. Vio al sacerdote cortando pan y sirviendo café a hombres sin techo, a mujeres con niños a cuestas, a jóvenes desorientados que llegaban buscando más que alimento. ¿Me deja ayudar hoy?, preguntó. José levantó la vista, con las manos aún untadas de mermelada. ¿Está lista para ser nadie? Claudia rió. Lo espero con ansias. Se arremangó y comenzó a servir platos como uno más. Algunos la reconocieron, otros no, pero ninguno la trató como presidenta. Y eso, lejos de incomodarla, parecía aliviarla. Un hombre mayor que dormía en la calle hacía más de 10 años, la miró con ojos entrecerrados. ¿Usted no es la señora que sale en la tele? Fui, dijo ella con una sonrisa suave. Hoy solo soy una mujer buscando paz. Él asintió y con una voz que mezclaba sarcasmo y ternura replicó, pues aquí nadie tiene paz, pero a veces el pan alcanza. Claudia sirvió café, barrió el comedor, limpió las mesas. Al final se sentó en la cocina con Rosario y José, en silencio. ¿Qué haría Jesús hoy si estuviera en mi lugar?, preguntó de pronto. José se tomó un momento antes de responder. Renunciaría a las máscaras y después caminaría entre los que nadie ve. Ella respiró hondo, sacó el pañuelo blanco y se limpió las manos. Entonces, tengo que decidir si sigo en palacio o salgo a buscar a los que viven olvidados. No es palacio el problema, dijo Rosario, con tono maternal. Es con quién decides entrar ahí. Si vas con Dios, incluso los muros del poder se vuelven ventanas. Esa tarde Claudia escribió en el cuaderno negro: durante años llevé un nombre que pesaba. Hoy lo dejo sobre este altar. No renuncio al cargo, renuncio al miedo de ser pequeña, porque ser pequeña es el único lugar desde donde puedo mirar a Dios. José encendió una vela nueva junto al cuaderno, y mientras el día moría, el templo se llenaba de un silencio que no pesaba, sino que sanaba.
El 21 de junio de 2025, el cielo amaneció nublado sobre Guadalajara, como si el clima mismo reflejara la tensión silenciosa que se respiraba en el país. En Ciudad de México, el gabinete presidencial comenzaba a agitarse. Voceros, asesores, periodistas, todos querían saber por qué Claudia Sheinbaum seguía desaparecida del ojo público, sin emitir declaraciones, sin responder llamadas. Mientras tanto, en la parroquia José preparaba la homilía del sábado. Revisaba textos antiguos, no para encontrar frases elocuentes, sino para leer entre líneas lo que el Evangelio pedía decir a los corazones cansados. Claudia llegó poco después del mediodía. No venía sola. Esta vez traía una carpeta delgada con papeles oficiales. Su rostro era sereno, pero sus ojos delataban un torbellino interior. Rosario le ofreció té. José la esperó en el mismo banco del atrio, donde tantos silencios habían compartido. «Hoy vine a hablar», dijo Claudia sentándose, «no como presidenta, como mujer». «Te escucho», respondió José, sin más. «Han pasado 6 días desde que entré por esa puerta. 6 días donde el mundo me llama a gritos, pero solo aquí escucho a Dios susurrar. Y hoy entendí algo, no basta con buscar paz. Hay que decidir vivir en ella, aunque cueste». Abrió la carpeta. Dentro había un borrador de renuncia, no al cargo, sino a su estilo de gobierno, una carta destinada a sus colaboradores. En ella anunciaba una nueva etapa, una presidencia marcada por la cercanía, la presencia, la verdad, sin filtros, sin discursos vacíos. «No me voy», dijo, «pero ya no vuelvo como llegué». José leyó en silencio cada palabra. Luego levantó la vista. «¿Estás lista para soportar el rechazo, la burla, incluso la traición?» «Más que nunca», afirmó Claudia, «porque si me quedo como estoy, me traiciono a mí misma». Rosario, al escuchar la conversación, se acercó con una expresión que no era de duda, sino de convicción. «Si usted vive esta decisión con fe, no estará sola, porque los que buscan a Dios de verdad siempre encuentran compañía en el camino». Esa tarde, Claudia pidió hablar con los voluntarios de la parroquia, no para ser escuchada, sino para pedir perdón. Reunidos en el comedor, con sillas desiguales y luces tenues, los miró uno a uno. «Sé que muchos no creen en los políticos. Tienen motivos. Yo misma me alejé de la gente. Pero si hoy estoy aquí, es porque ustedes me mostraron que todavía se puede servir sin dejar de ser humana». Al final, pidió un favor. «¿Puedo compartir una homilía con ustedes? No en el altar, aquí mismo, como una más». José asintió. Claudia sacó una hoja doblada de su bolsillo y comenzó a leer. «Bienaventurados los que sirven sin cámaras. Bienaventurados los que perdonan desde la herida. Bienaventurados los que lloran en silencio y aún así dan pan, porque de ellos es el reino que los poderosos han olvidado». Cuando terminó, nadie aplaudió, pero todos sintieron algo moverse por dentro, no por el cargo, por la verdad. José, en su diario, escribió esa noche: «El poder que se quiebra ante Dios se vuelve profecía. Hoy no habló una presidenta, hoy habló un alma rescatada de sí misma». El 22 de junio de 2025, la misa dominical en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe comenzó con un rumor distinto. No porque Claudia Sheinbaum estuviera presente, de hecho, esa mañana no apareció, sino porque por primera vez en casi una semana, su silencio comenzaba a hacer ruido fuera de la parroquia. La prensa nacional presionaba. Algunos medios hablaban de crisis emocional, otros de estrategia política, pero ninguno sabía lo que ocurría realmente dentro de aquellas paredes. Solo los que estaban allí podían testificar que algo más grande que la política estaba en juego, el encuentro de un alma con su verdad. José subió al ambón y habló con voz firme pero serena. «Vivimos en una época de ruidos. Todos quieren hablar, todos quieren opinar, todos quieren gritar, pero pocos, muy pocos,
están dispuestos a callar para escuchar a Dios. No mencionó nombres, no hizo referencias, pero los presentes sabían de qué hablaba, porque ya no era un secreto que algo se había removido profundamente en quien lideraba la nación. Al término de la misa, Rosario se acercó al sacerdote. Hoy recibí un mensaje de ella. No vendrá. Dice que necesita caminar sola. José asintió. Eso también es parte del proceso. Dios no habla siempre desde el templo. A veces lo hace en las calles. Mientras tanto, en un parque de Guadalajara, Claudia Sheinbaum caminaba con gorra y gafas oscuras. Pasaba desapercibida entre familias, niños y ancianos. En su mano llevaba una libreta nueva. Iba anotando todo lo que veía. Los rostros de los vendedores, los gestos de las madres, las risas de los niños que juegan con lo mínimo. En una banca solitaria se detuvo. Abrió la libreta y escribió: cuando dejé de mirar a los ojos del pueblo, cuando comencé a mirar solo encuestas y cifras. Señor, si alguna vez me perdí, hoy quiero volver. Un joven se le acercó con una guitarra al hombro. La miró sin reconocerla y le dijo: «¿Todo bien, señora?». Claudia sonrió. «Sí, solo volviendo a escuchar el país». «¿Y qué oye?». Ella levantó la vista. «Dolor y esperanza». El joven asintió. Sacó la guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Claudia se quedó allí, en silencio, escuchando. Esa música sin nombre, sin letra, le pareció más verdadera que cualquier discurso que hubiera pronunciado en su vida. Por la tarde, volvió a la parroquia. No entró. Se quedó sentada fuera, en la acera, viendo a los fieles salir de misa. Rosario la reconoció desde lejos y fue a su encuentro. ¿Por qué no entra? Hoy quiero ser quien observa, porque solo mirando de lejos entendí cuánto me había alejado. Rosario se sentó a su lado. No se trata solo de acercarse al pueblo, se trata de dejar que el pueblo entre en uno. Esa noche, en su habitación de hotel, Claudia encendió una vela frente al espejo. Abrió su cuaderno y escribió: «Hoy no necesito que me aplaudan, solo necesito que mi conciencia deje de gritar». José, desde su escritorio en la sacristía, oraba: «Señor, lo estás haciendo bien, no con rayos, no con truenos, sino con el peso sagrado del silencio». El 23 de junio de 2025, muy temprano, una carta sin remitente llegó a las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No tenía logotipo presidencial ni sello oficial. Era un sobre blanco manuscrito sin protocolo. El destinatario: Padre José Valdés, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalajara. Rosario recibió el sobre al mediodía. Se lo entregó a José sin añadir palabra, apenas con un gesto de ojos que decía más que 1000 frases. Él lo tomó, lo abrió despacio y comenzó a leer en voz baja: «Padre José, hoy no soy presidenta, tampoco hija pródiga, solo soy alguien que, después de tantos años, ha escuchado por fin lo que nunca quiso oír, la voz de Dios dentro del silencio. No me marcho, me entrego, no huyo del cargo, me arrodillo dentro de él. He entendido que no se trata de renunciar al lugar que ocupo, sino de vaciarlo del orgullo, la soberbia y la distancia que lo hicieron intocable. Ayer escribí una carta a mi gabinete, no para anunciar cambios políticos, sino espirituales. No exijo obediencia, solo invito al ejemplo. Usted no me ha dicho qué hacer, y por eso lo escuché de verdad. Esta será mi última visita sin cámaras. A partir de mañana volveré al palacio, pero ya no llevaré el mismo rostro. Gracias por prestarme sus silencios, por dejarme llorar sin preguntas. Y gracias, sobre todo, por encender una vela por mí, cuando ni yo misma me habría encendido una». Firmaba solo con un nombre: Claudia. José respiró hondo, conmovido. Colocó la carta junto al cuaderno negro, frente al altar lateral, y encendió otra vela. Rosario, que lo observaba desde la entrada, preguntó: «¿Ya se va?». «Sí, pero no se va igual». Ese mismo día, en la Ciudad de México, comenzaron a circular nuevas directrices desde la oficina presidencial. Reuniones sorpresa con sectores marginados,
visitas no anunciadas a hospitales, reformas administrativas que priorizaban lo humano sobre lo técnico. Los analistas políticos estaban desconcertados. ¿Qué ocurría con Sheinbaum? Mientras tanto, en la parroquia, el ambiente era otro. Rosario y José ordenaban el altar, preparaban el pan, ajustaban los bancos, como si nada. Pero sabían que todo había cambiado. Esa noche, Rosario encontró una hoja suelta en el confesionario. Era parte del cuaderno de Claudia, arrancada con cuidado. Decía: «Hoy entendí que se puede cargar la cruz, incluso desde un escritorio. Si Dios está allí, el poder ya no pesa. Se transforma en puente, y un puente no sirve para imponerse, sino para que otros pasen». José la guardó en su diario personal. Luego escribió: «Las verdaderas conversiones no estallan, se tejen, y cuando terminan de bordarse, el alma ya no grita, susurra con paz». El 24 de junio de 2025, justo al amanecer, el Palacio Nacional abrió sus puertas como cada día. Guardias, asesores, choferes, funcionarios, todos en su rutina. Pero a las 07:43 AM ocurrió algo que no estaba en ninguna agenda. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó caminando sola por la calle de Moneda, sin escolta, sin convoy, sin cámaras. Vestía un saco gris claro, sin broches, sin adornos, y en la mano izquierda llevaba una pequeña cruz de madera, la misma que le había entregado el padre José días antes. Un guardia intentó detenerla, confundido. «Presidenta, ¿no espera a la comitiva? Hoy no vengo como figura, vengo como servidora». Entró al salón principal y saludó uno por uno a los funcionarios que encontraban difícil ocultar su desconcierto. Algunos preguntaban con la mirada si estaba enferma, si algo había pasado, pero lo único que había cambiado era lo invisible, el alma. Ese mismo día convocó a su gabinete completo, no para emitir órdenes, sino para hablar. «Hoy no vamos a discutir políticas», comenzó. «Hoy necesito pedirles algo más difícil: honestidad». El silencio fue inmediato. Durante años, construimos una torre donde el pueblo quedó abajo, y yo, sin darme cuenta, fui la primera en subir. Pero esta semana entendí que desde la altura no se escucha el clamor de los que tienen hambre, miedo o soledad. Abrió su carpeta y repartió una hoja a cada uno. No era un decreto, era una reflexión escrita a mano. Si no servimos a los últimos, no merecemos estar primeros. Quien no pueda comprometerse con esto, tiene libertad para dejar este equipo hoy mismo. Sin rencor, sin represalia. Hubo miradas cruzadas. Alguno desvió la vista. Nadie se levantó. Pero en más de un rostro se dibujó incomodidad. Como si esa exigencia espiritual fuera más dura que cualquier reforma económica. Más tarde, en su despacho, Claudia encontró un sobre pequeño. Era una carta de un voluntario de la parroquia de Guadalajara que había viajado durante la noche para dejarla en la recepción. «Doctora Claudia, no sé si usted cambió, pero nosotros sí, al verla lavar platos. Nunca pensamos que un presidente pudiera tocar nuestros platos sucios. Gracias por hacernos sentir importantes. Firmado Julio, un don nadie». Claudia la leyó 3 veces. Luego, la colocó bajo el vidrio de su escritorio, donde solía ir una cita de Benito Juárez, y en su lugar dejó escrita con marcador permanente: «Nadie es don nadie». Al caer la noche, llamó al padre José por primera vez desde su regreso. «¿Sigue encendida la vela?». «Sí», respondió él. «Y la cruz también sigue en su sitio». «Entonces, yo seguiré caminando». José colgó sin decir más. Luego anotó en su diario: «Hoy el poder se volvió oración, y esa oración ya no necesita templo para ser oída». El 25 de junio de 2025, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum presentó un nuevo plan de gobierno. Pero no fue un discurso político habitual. Esta vez habló de escucha, de humildad, de servicio. «Este plan», dijo, «no será medido por cifras, sino por rostros».
por aquellos que miran al gobierno y ven esperanza, no indiferencia. Los medios quedaron desconcertados. Algunos periodistas criticaron que la presidenta dejara de lado los grandes anuncios económicos para centrarse en temas espirituales y personales. Pero muchos ciudadanos vieron en esas palabras un cambio auténtico. Mientras tanto, en Guadalajara, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el padre José organizaba un taller para líderes comunitarios. Había llamado a sacerdotes, catequistas y voluntarios de diversas parroquias para compartir experiencias de servicio auténtico. La fe sin obras es muerta, les dijo, y el verdadero liderazgo se mide en cuántos se levantan cuando uno cae. Ese día, la carta personal de Claudia, escrita en el cuaderno negro, comenzó a circular en grupos cerrados de WhatsApp. No era un documento oficial, ni un comunicado público. Era un testimonio íntimo, un diario de una transformación. En uno de sus fragmentos, Claudia escribió: «He aprendido que el poder es un don frágil, que no se puede sostener con ambición, sino con entrega, que cuando dejamos de gobernar para nosotros, empezamos a gobernar para el pueblo». El taller terminó con una oración conjunta, donde cada uno pidió fortaleza para enfrentar un mundo que a menudo valora más la apariencia que la verdad. Esa noche, José se sentó en su escritorio y escribió: «Cuando el poder se humilla, se convierte en puente. Cuando el corazón se abre, el reino se acerca». En la oscuridad de la parroquia, la vela junto al cuaderno negro seguía encendida. Más que luz, era símbolo de un camino que apenas comenzaba. El 26 de junio de 2025, Guadalajara despertó con una noticia que nadie esperaba. Un grupo de sacerdotes de diversas parroquias del país se reunió en secreto para discutir el impacto que había tenido el testimonio del padre José Valdés y la transformación espiritual de la presidenta Claudia Sheinbaum. La convocatoria fue modesta, sin grandes anuncios, pero con una urgencia que se sentía en cada palabra. Si el Evangelio sigue siendo luz, debemos volver a encenderlo en cada comunidad, sin miedo ni silencio. Mientras tanto, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, José preparaba una jornada especial: visitar un albergue para migrantes que llegaban cansados, sin rumbo, con el alma rota. Rosario, preocupada, le preguntó: «Padre, ¿no teme que lo critiquen, que digan que se involucra demasiado?» «El Evangelio no tiene horarios ni censuras», respondió él. «Los que sufren no esperan turnos ni permisos». Al llegar al albergue, los recibieron con abrazos, lágrimas y rostros que parecían contar historias que nunca se atrevieron a contar. José celebró una misa improvisada entre colchones y maletas, con voces temblorosas, pero llenas de esperanza. En ese momento, recibió un mensaje en su celular. Era una foto enviada por Claudia desde Ciudad de México. Ella, arrodillada en una capilla, con el cuaderno negro abierto y una vela encendida al lado. El texto decía simplemente: «Aquí sigo, aprendiendo a ser humilde». José guardó el teléfono y con voz baja dijo: «No estamos solos, ni ella ni nosotros». Esa noche en la parroquia, mientras el viento movía las hojas de los árboles, José escribió en su diario: «La verdadera reforma no se ve en discursos ni decretos. Se siente en el abrazo silencioso a quien nadie ve, en la oración que no se publica, en el amor que no busca aplausos». El 27 de junio de 2025, una tormenta inesperada azotó Guadalajara. La lluvia golpeaba con fuerza los vitrales de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, como si el cielo llorara con intensidad lo que muchos callaban. Pero dentro del templo, el padre José Valdés encendía una vela sobre el altar. No era una vela común, era la luz que simbolizaba la esperanza, la fe que no se apaga. Aquel día, Claudia Sheinbaum envió un mensaje a la comunidad: «Aunque el mundo parezca oscurecerse, la luz de la verdad y la justicia debe brillar en cada uno de nosotros.
Que el Espíritu Santo nos guíe siempre. La parroquia se preparaba para una vigilia especial. No era una vigilia de protesta ni de lamentos, era una vigilia de oración y compromiso. Decenas de personas llegaron con velas encendidas, rostros cansados, pero decididos. Rosario coordinaba el lugar, mientras José dirigía la oración con voz firme. Entre los asistentes había niños, ancianos, migrantes, jóvenes y familias enteras, todos unidos en una misma esperanza. En un momento José habló. La tormenta no es solo de lluvia y viento, es la tormenta del alma cuando pierde la fe. Pero recuerden, hermanos, que la luz no es ausencia de oscuridad, sino la presencia de Dios en medio de ella. Las velas reflejaban en las paredes un mosaico de rostros iluminados. La vigilia duró hasta altas horas de la noche, con cánticos, testimonios y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Al terminar, Claudia envió otro mensaje, esta vez grabado. Gracias por ser luz en mi camino. Cada oración es un paso hacia la reconciliación y la verdadera justicia. José, al cerrar la puerta de la iglesia, miró al cielo despejado y susurró: Señor, que esta luz nunca se apague. Y con esa promesa, la parroquia se convirtió en faro para un pueblo que comenzaba a despertar. El 28 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe amaneció llena de un silencio expectante. No era un silencio vacío, sino el que precede a la reconciliación y a la paz. Ese día, Claudia Sheinbaum volvió a entrar por la puerta principal, esta vez acompañada por su equipo más cercano. Pero antes de comenzar cualquier actividad oficial, pidió un momento de intimidad con el padre José. Se sentaron juntos en la sacristía, lejos de los ojos curiosos. Ella con el rostro sereno, pero marcado por semanas de lucha interna. Él con la misma paciencia y ternura que siempre lo caracterizó. José, dijo Claudia, estas semanas me enseñaron que el verdadero poder no está en el cargo, sino en la capacidad de escuchar y cambiar. Él la miró con comprensión, y que la fe es el motor que mueve ese cambio. Luego, juntos caminaron hacia el altar. Frente a la comunidad reunida, Claudia tomó la palabra. Hoy no vengo a pedir su apoyo político, sino a pedir perdón por las veces que me alejé de ustedes, por las decisiones que dolieron, por no haber escuchado antes. La emoción llenó el templo. Muchos lloraban, otros aplaudían con el corazón. José levantó las manos en señal de bendición y concluyó: el camino de la fe es un abrazo continuo, un abrazo que une a quienes creen, a quienes dudan y a quienes buscan. Hoy, ese abrazo se extiende más allá de esta parroquia, porque la esperanza nunca muere. La misa terminó con un canto de alegría y paz. El sol brillaba con fuerza, como si el cielo mismo celebrara aquella reconciliación. Esa noche, Claudia dejó en el cuaderno negro una última anotación. He aprendido que el perdón es el primer paso hacia la libertad, y que la fe, cuando es vivida con amor, transforma hasta el corazón más endurecido. José encendió una vela junto al cuaderno y escribió en su diario: no hay cierre para quienes caminan con Cristo, solo nuevos comienzos llenos de gracia y misericordia. Y así terminó esta historia, no con un adiós, sino con la promesa eterna de la fe.